Buenas tardes muchachos y bienvenidos a esta decimosegunda clase de nuestro curso de Introducción a la Ingeniería de Procesos Metalúrgicos y de Materiales. Y en esta ocasión vamos a ver un ejemplo de balance macroscópico de energía térmica, le llamé flama. Básicamente es el ejemplo más clásico o que podríamos tener de un balance macroscópico de energía térmica, que es calcular la temperatura de una flama, que también llaman temperatura de flama diabática para el caso de que sea condiciones adiabáticas. Y bueno, lo que les digo, en este caso vamos a considerar un quemador que utiliza como combustible gas natural con esta composición: 92% metano, 5% etano y 3% dióxido de carbono, que es un contaminante, pero bueno, ahí está. Y bueno, como comburente utiliza aire. Ambos gases entran a 25 grados centígrados. El aire es 21% oxígeno, 79% nitrógeno. Como recordarán, al ser gases, esta composición está dada en porcentaje volumen o porcentaje molar, ¿sale? Y bueno, a dicho quemador se alimentan 10 moles por minuto de gas natural con un exceso de aire del 25%. Eso es lo que vamos a calcular. Las reacciones de combustión son estas dos: el metano más oxígeno nos da dióxido de carbono más agua, y el etano más oxígeno también nos da dióxido de carbono y agua. Y vamos a calcular tres cosas. Bueno, dice que con los datos proporcionados en la tabla 1, que son estos datos termodinámicos de capacidad calorífica y entalpía de formación estándar, la capacidad calorífica es válida entre estos límites, ¿sale? De temperatura en Kelvin. Vamos a calcular, primeramente vamos a hacer un balance de masa para calcular la composición de los gases que abandonan el quemador. Luego vamos a calcular la temperatura de flama diabática, y después vamos a calcular la temperatura de flama si 30% del calor de reacción se pierde calentando los alrededores, o sea, existen 30% de pérdidas de calor. Entonces, bueno, tenemos estos datos, vamos a calcular estas cuestiones y vamos a empezar haciendo el balance de materia del sistema. Entonces, bueno, para hacer el balance, pues vamos a comenzar poniendo todos los datos conocidos en un esquema de este estilo, ¿no? Entonces tengo dos corrientes de entrada y una de salida. Como corriente de entrada tengo el gas natural y el aire. Como corriente de salida los gases de combustión. El gas natural tiene esta composición. Van a entrar 10 moles por minuto a 25 grados centígrados. El aire tiene esta composición. Sabemos que va a entrar un 25% de exceso con respecto a la cantidad estequiométrica, y también entra a 25 grados centígrados. Y los gases de combustión no sabemos cuánto va a salir, pero sabemos que tiene esta composición: va a ser dióxido de carbono, agua. Como entra aire en exceso, va a salir oxígeno y va a salir nitrógeno. ¿Sale? Dentro del quemador va a haber dos reacciones: la reacción de combustión del metano y la reacción de combustión del etano. Y bueno, esto sería nuestro esquema. Vean que aquí, además de poner lo que son los datos para el balance de materia, que normalmente sería composición, flujo, eh, combustión, también puse las temperaturas, que son datos que nosotros requerimos cuando estamos haciendo un balance macroscópico de energía térmica. Entonces, bueno, basándonos en ese esquema, eh, podemos empezar calculando lo que serían los términos fuente. Entonces, como hay un exceso de aire, sabemos que se va a consumir todo el metano y el etano. Entonces, ¿cómo calculé este valor? Que es a partir de la composición y el flujo, ¿no? Entonces, si yo sé que entran 10 moles por minuto de gas natural y el 92% es etano y todo se va a consumir, pues el término fuente del metano va a ser menos 9.20 moles por minuto, y el del etano menos 0.50. A partir de esos términos fuente, yo puedo calcular los términos fuente del oxígeno requerido para la reacción del metano y del etano, mediante una relación estequiométrica. El balance lo voy a hacer en unidades molares, debido a que estoy trabajando con gases y además hay una reacción química dentro del sistema. Por lo tanto, pues hacerlo en mol es lo más adecuado, ¿no? Porque además la composición de los gases pues la hace en moles, ¿no? Así que lo hacemos en mol. Calculo la cantidad de oxígeno requerido, calculo el dióxido de carbono producido, también con relación estequiométrica, y la cantidad de agua producida. Entonces, ya que tengo estos cálculos, puedo calcular cuánto aire tengo que alimentar.
¿Cómo calculo esto? Pues yo sé que necesito un 25% de exceso con respecto al requerido estequiométricamente. Y ese requerido viene a partir del oxígeno que requerimos para realizar todas las reacciones. Entonces, bueno, si sumo ambos términos fuente, obtengo la cantidad de moles de oxígeno requeridos. Y con ese término fuente yo lo convierto a moles de aire, ¿sale? Ya que cada 100 mol de aire va a tener 21 mol de oxígeno. Y necesito por cada 100 moles de aire requeridos estequiométricamente 125 moles de aire para tener ese 25% de exceso. Ese 25% de exceso, pues calculo la cantidad de moles de aire que voy a alimentar al proceso. Entonces en total van a ser 119.25, ¿sale? Espérenme, ahí está. Ok, ok, no sé qué le di clic, pero bueno, ahí está. Creo que me puedo hacer tantito aquí, un poco más grande. Sí, aquí está. Entonces calculé esos moles de aire, ¿sale? Ahora, ya que tengo los términos fuente y toda la entrada de aire que también me faltaba conocer, pues puedo ya resolver el balance de materia mediante las ecuaciones de balance. Entonces voy a hacer mis ecuaciones de balance para el dióxido de carbono. El dióxido de carbono hay una entrada que es el gas natural, hay una salida que es los gases de combustión y tiene términos fuente asociados a cada una de las reacciones. Entonces mi ecuación va a ser esta. Vamos a considerar que está en estado estacionario, ¿sale? Y bueno, despejo un poquito, sustituyo en este caso esta ecuación. Esta no la sustituyo porque pues no tengo ninguna información de la composición, entonces más bien no sustituirla. Esta la descompuse, el flujo molar de dióxido de carbono en el gas natural lo descompuse como la composición, que es la fracción mol de dióxido de carbono en el gas natural por el flujo molar de gas natural. Esta la descompongo porque yo conozco la composición y conozco el flujo. En este caso, como no conozco composición ni flujo, pues no la descompongo, lo dejo tal cual, ¿sale? Entonces, lo dejo tal cual, despejo los datos conocidos, que básicamente son todos, y de esa manera obtengo el flujo molar de dióxido de carbono en los gases de combustión. El agua no tenemos entrada que tenga agua, sí tenemos una salida, que son los gases de combustión, y tenemos dos términos fuente. Entonces está produciendo de las dos reacciones. Sustituyo datos conocidos, nuevamente este no lo descompongo en fracción mol por flujo molar de corriente, porque no conozco ni composición ni flujo molar, ¿no? Entonces calculo ese flujo de agua que hay en los gases de combustión, nitrógeno como entra sale prácticamente. Entonces, bueno, nada más lo calculo cuánto nitrógeno va a salir en los gases de combustión, ya que no participa en las reacciones. Y bueno, hay una entrada que tiene nitrógeno, que es justamente ese aire, ¿sale? Y el oxígeno, pues nuevamente tiene una entrada que es en el aire y tiene una salida que es en los gases de combustión. ¿Cuánto sale? Sale el remanente, ¿no? Y tiene dos términos fuente que van a ser eh, asociados a ambas reacciones. ¿Vale? En este caso, pues vean que calculo cuánto nitrógeno entró, cuánto nitrógeno es requerido por cada una de las reacciones y bueno, lo que me queda o el exceso que tenía, pues eran estos 5.04 moles, ¿sale? Entonces, con respecto a la cantidad estequiométrica que requería, que eran 20.15, me parece, una cosa así. Bueno, entonces es ¿no? El oxígeno remanente. Entonces ya una vez que tengo eso, pues sumo todos estos componentes que tengo de los gases de combustión, que son en total, espérenme, son 10.5 moles de dióxido de carbono. De agua 19.9 moles, de nitrógeno 94.75 moles y de oxígeno 5.04 moles. Y calculo cuál es el flujo molar de los gases productos de la combustión, que son 130.19 mol por minuto de gases de combustión. Y la composición, pues simplemente divido cada uno de estos flujos molares de cada especie entre el flujo molar total para obtener la composición. Y con eso termino el balance de materia para el sistema del quemador. ¿Sale? Eh, bueno, una vez que ya acabé el balance de materia, puedo pasar a hacer el balance de energía térmica. Muchas veces van a estar asociados y no voy a poder terminar el balance de materia sin hacer el balance de energía térmica, pero eso lo vamos a ver en ejemplos posteriores, ¿sale? Y bueno, estábamos con que pasamos al balance de energía térmica.
Entonces, bueno, hay que calcular la temperatura de flama diabática, que es el ejemplo, les digo, más clásico de balance macroscópico de energía térmica, que se da bajo estas condiciones. Entonces, lo primero es plantear nuestro sistema, nuestros términos de calor que vamos a considerar para el balance. Entonces, para eso yo me apoyo de este tipo de diagramas. No sé si en los libros vengan, pero bueno, lo desarrollé más o menos en la clase y lo tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pongo el estado inicial, que en este caso va a ser gas natural y aire a 25 grados centígrados. Entonces, ¿a qué me refiero con estado inicial? Déjenme hago un poquito más para atrás para ir hacia arriba, hacia mi esquema. Entonces, bueno, todas las corrientes de entrada que están metiendo, bueno, todas las corrientes de entrada al proceso, yo las considero el estado inicial, ¿sale? Entonces, este gas natural a 25 grados centígrados con su flujo y sus composiciones, este aire a 25 grados centígrados con su flujo y sus composiciones, van a ser el estado inicial porque están entrando al proceso. El estado final va a ser justamente estos gases de combustión a la temperatura de flama, ¿sale? Que en este caso es de flama diabática. Entonces, ese sería mi estado final, a lo que quiero llegar. Yo parto de esto, gas natural a 25, aire a 25. Quiero llegar a gases de combustión a temperatura de flama. Entonces, a partir de eso es de lo que yo calculo este esquema, ¿sale? O yo planteo este esquema. Entonces yo sé que parto de gas natural y aire a 25 grados centígrados y voy a llegar a una mezcla de nitrógeno, oxígeno, agua y dióxido de carbono, que son los gases de combustión, a temperatura de flama. Y quiero llegar sabiendo que la suma de todos los calores que intervienen en el proceso son igual a cero. Eso está relacionado a que es un balance de energía térmica. Entonces no va a haber energía que se crea ni se destruye, simplemente se va a transformar, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué flujos de calor tengo yo? El primero es la reacción, la suma de las reacciones de combustión. Entonces, yo calculo esas reacciones de combustión a 25 grados centígrados y voy a tener esa mezcla de gases productos de combustión a 25 grados centígrados. Y mi segunda fuente de calor es el calor sensible que van a tener esos gases de combustión de pasar de 25 grados centígrados a temperatura de flama. ¿Sale? Entonces, bueno, ya planteé mi balance. Ahora lo que voy a hacer es calcular justamente esos términos, ese H1 y ese H2, que son los términos de calor que voy a considerar. Entonces, para el H1, que es el calor de las reacciones de combustión, pues tengo que usar la ecuación general para la energía, la entalpía de reacción. ¿Sale? Como les voy a calcular a 25 grados centígrados, pues uso la entalpía de reacción estándar. Entonces, para la combustión del metano, la calculo de esta manera, ¿no? 2 moles de agua por la entalpía de formación del agua, más un mol de dióxido de carbono por la entalpía de formación del dióxido de carbono, menos un mol de metano por la entalpía de formación del metano, menos 2 moles de agua por cero, que es la entalpía de formación estándar de un gas diatómico en condiciones normales de temperatura y presión. Y bueno, obtengo lo que sería la entalpía de reacción 1. Para la entalpía de reacción 2, uso nuevamente la estequiometría asociada a la reacción, la uso. En este caso es la combustión del etano, entonces son 3 moles de agua, 2 moles de dióxido de carbono, ambos multiplicados por su entalpía de formación, y le resto la entalpía de formación de ese etano justamente y la del agua. Obtengo la entalpía de reacción y de tal manera que mi aporte 1 o mi fuente de calor 1, que sería la entalpía de reacción de ambas reacciones, va a ser el flujo molar de metano por su entalpía de reacción, más el flujo molar de metano, aquí debería decir C2H6, ese lo voy a corregir para cuando lo suba, por la entalpía de formación del etano, ¿sale? Entonces, esa suma les daría la entalpía de reacción de ambos. Pero yo eso lo estoy viendo desde el punto de vista de la reacción de combustión. Ahora, para verlo desde el punto de vista del quemador, hay que ponerle un signo negativo antes, que era lo que ya les platicaba la clase pasada. Este calor me va a dar negativo, ¿sale? El calor de reacción es negativo, por un flujo positivo, pues me va a dar negativo. Ahora, este calor corresponde a por cada gol, que era algo que les debía, una explicación que les debía. Este calor de reacción viene dado por la estequiometría también, ¿no? Entonces viene dado por cada mol de metano,
porque la estequiometría en la reacción es 1 por cada 2 moles de oxígeno producidos, por cada mol de CO2 consumido o por cada 2 moles de agua producidos, ¿no? Por cada 2 moles de oxígeno consumidos, por cada mol de dióxido de carbono producido o por cada 2 moles de agua producidos. Entonces aquí abajo puede haber un mol de metano, puede haber 2 moles de oxígeno, un mol de dióxido de carbono, 2 moles de agua. Normalmente cuando es una reacción de combustión se deja en términos del combustible, ¿sale? Que en este caso es el metano. Si yo, por ejemplo, aquí tuviera un 2, esto habría que dividirlo a la mitad, ¿sale? Porque vendría por cada 2 moles de metano. Hay que tener cuidado con eso, que a veces se les olvida. Bueno, entonces esto normalmente me daría negativo. Eso quiere decir que es una reacción exotérmica que libera energía. Esa energía, pues sí está liberada, es negativa, la está perdiendo el sistema, que en este caso el sistema son los gases y lo calculamos de esta manera, pero le está ganando el quemador. Entonces, para que lo veamos desde el punto de vista del quemador o desde el marco de referencia del quemador, aquí le voy a poner un signo negativo de tal manera que la entalpía me va a dar positiva. Entonces, calor, una entrada de calor del quemador, ¿sale? Ya conforme vayamos viendo ejemplos, pues va a quedar un poquito más claro. Y bueno, ya con eso calculamos el calor que gana el quemador debido a las reacciones de combustión. ¿Sale? Ya queda dimensional. Aquí me tengo que acordar de cambiar pero bueno, era metano por metano. Bueno, una vez calculado eso, pasamos al calor sensible de los gases producto de la combustión. En este caso, como es una mezcla de gases, nosotros lo podemos calcular de esta manera, ¿no? Delta H es el flujo molar de la mezcla multiplicado por la integral de la capacidad calorífica de la mezcla con respecto a la temperatura, de la temperatura inicial a la temperatura final, donde la capacidad calorífica de la mezcla va a ser la suma de las fracciones moles de cada uno de los componentes de la mezcla por el CP de la mezcla. Esto se hace cuando trabajamos con mezcla, que es casi siempre, ¿sale? Se puede trabajar de esta manera. También podríamos trabajarla como una integral total, ¿no? Que esa entalpía sería como la integral del Cp total diferencial de temperatura, donde el Cp total de esa mezcla va a ser el flujo molar de cada uno de los componentes de la mezcla por el Cp de ese componente. Entonces se puede trabajar de estas dos maneras o alternativamente pues se puede sumar simplemente la integral del flujo de cada especie por la integral del CP de cada especie, ¿no? También se puede trabajar así, ¿no? Individualmente cada especie. Yo generalmente uso el de mezcla o el total. El de mezcla es muy útil para sistemas donde el flujo molar va a variar pero la composición de la mezcla no. Entonces, en esos sistemas, pues sí nos interesa más trabajar este CP de mezcla. En el caso de que el flujo molar y la composición se vayan a mantener constante, pues podemos trabajar ¿no? Y bueno, si quieren trabajar yo lo considero un poco más largo, pero es igualmente válido. En este caso, yo voy a trabajar con ¿sale? El CP total. Y entonces, la entalpía, ¿sale? O el calor 12, el calor sensible, va a ser la integral de 298 a la temperatura de flama del Cp total diferencial de temperatura. Entonces lo primero es calcular ese Cp total, ¿no? Entonces aquí voy a multiplicar el flujo molar de cada una de las especies por su capacidad calorífica. Entonces esta capacidad calorífica va por mol de especie, ¿no? Entonces mols por minuto, calorías sobre mol Kelvin, me va a quedar calorías sobre minuto Kelvin, el Cp total, van a ser sus unidades, ¿sale? Entonces los multiplico y vean que como los CPs de la fuente que los estoy tomando, que es el Kubachevsky, tienen la misma forma casi siempre, yo podría ir multiplicando el primer término, primer término, primer término, primer término, lo sumo. Segundo término, segundo término, segundo término, lo sumo. Tercer término, no tiene tercer término, sumo esos tres. Entonces es un cálculo relativamente sencillo hacer esta multiplicación para obtener este CP. Y de esa manera solo integro una vez. Entonces ya obtengo el CP total, lo integro desde 298 hasta la temperatura de flama, que va a ser mi límite, y de esa integral obtengo esta expresión, dado que, bueno, esta T es la temperatura de flama, ¿sale? También creo que la voy a modificar para cuando lo suba. Eh, y bueno, obtengo esta expresión, ¿sale? Que, bueno, va a ser este término por T, este término sobre 2 por T cuadrada y este término
positivo por T a la menos 1, ¿sale? Este debería ser positivo, me parece. Lo voy a cambiar también. Y bueno, obtengo lo que sería el... Ay, ¿cómo se llama? No, ya vi qué es lo que pasa. Entonces, esta expresión también lleva este signo negativo, ¿sale? Se me había olvidado. Entonces lleva este signo negativo que normalmente no llevaría porque lo quiero ver desde el punto de vista del quemador. Entonces el quemador, los gases están ganando calor porque su temperatura se está elevando. Pero yo desde el punto de vista del quemador estoy perdiendo calor, o sea, estoy gastando ese calor de la combustión en calentar estos gases. Entonces yo les pongo este signo negativo de tal manera que este me quedaba positivo por t, pero con el signo negativo queda negativo. Este me queda al cuadrado sobre 2, la constante, pero como tengo este signo negativo negativo, este me queda sobre menos 1 a la menos 1, pero como es sobre menos 1 me queda positivo, pero al momento de poner este signo negativo me vuelve a quedar negativo. Y la evaluación a 298 que se puede hacer directamente me queda negativa, pero como tengo este signo negativo la paso positiva, ¿sale? Entonces una vez calculadas las fuentes de calor, tanto este calor sensible como el calor de reacción que hicimos antes, pues procedemos a hacer el balance de energía térmica. En este caso es que la suma de H1 más H2 va a ser igual a 0. Entonces lo sumo, me queda un término lineal que puedo, un término constante que puedo sumar a este. Entonces me queda esta expresión. Aquí le voy a poner TF, yo creo, para cuando lo suba a la MIT. Pero bueno. Y bueno, podemos resolver para obtener la ecuación de la temperatura de flama. Aquí se puede resolver mediante métodos numéricos, por ejemplo Newton-Raphson. O podemos multiplicarlo por T o por TF. Y nos va a quedar ya una ecuación cúbica y esa ecuación se puede resolver por su ecuación general o se puede resolver simplemente con la calculadora, ¿no? Con una herramienta como calculadora o computadora o con lo que quieran resolverla. Y bueno, de la resolución yo obtengo que son 2087.94 Kelvin la temperatura de flama diabática o 1814.79 grados centígrados. Para comprobar que esté bien, yo sustituyo este valor en la expresión para el calor 2, ¿sale? Entonces la sustituyo aquí, de esa manera calculo el calor 2 y eso lo sustituyo en mi ecuación de balance nuevamente. Y de esta manera yo corroboro que mi balance se cumple. Vean que la diferencia es de 6 calorías, que es minúscula, ¿no? Estamos hablando de millones de calorías. Una diferencia de 6 pues no es representativa del sistema, entonces yo considero que el balance está bien hecho. Eh, es sobre todo un poquito complicado a hacer que cierren en cálculos que tengan estas fuentes de calor, porque pues tienen temperaturas al cuadrado, entonces una variación de una décima a lo mejor se nota bastante, ¿no? Pero en este caso pues nos quedó bastante bien, ¿sale? Ahora, para el inciso C, que era calcular la temperatura de flama si hay un 30% de pérdidas de calor, nuevamente planteamos nuestro balance. En este caso estos dos primeros pasos son iguales, pero voy a considerar pérdidas de calor, que les pongo HL de heat losses. Eh, es como lo trabajan los libros, ¿sale? Entonces, bueno, lo trabajamos de esta manera, le agrego un tercer término, en este caso la suma de H1 más H2 más HL debe de ser igual a 0, y dado que no cambiamos las condiciones de H1 ni de H2, pues se van a mantener como tal, únicamente hay que, como las habíamos obtenido antes, ¿no? H1 es este valor, H2 es esta expresión, y únicamente hay que calcular las pérdidas de calor. Como mi única entrada de calor es H1, que es la combustión, las reacciones de combustión. Yo, si quiero considerar 30% de pérdidas, únicamente multiplico ese H1 por 0.3, 30%, y le pongo un signo negativo para invertir el flujo de calor, ¿no? Si este era una entrada, ahora va a ser una salida, y lo calculo de esta manera. Nuevamente establezco mi balance, H1 más H2 más HL igual a 0, obtengo esta expresión, y resolviendo para la temperatura de flama,
ya sea por Newton-Raphson o multiplicándolo por t y resolviendo con la calculadora, que me quedaría t cúbica, t cuadrada, t y constante. Lo meto en la calculadora, lo resuelvo y me dio 1621.76 Kelvin o 1348.61. Entonces es una diferencia bastante grande, ¿no? Casi 400 grados, si mal no recuerdo, porque eran como 2000, ¿no? Hace rato eran 2000 Kelvin o 1800. Entonces sí bajó casi a 1400, ¿sale? Entonces, bueno, con pérdidas de calor, la temperatura de flama disminuye mucho. Sobre todo porque les digo, tiene un término de temperatura al cuadrado. Entonces eso afecta mucho. Con cualquier valor que cambien, ya afecta mucho la solución. Entonces, bueno, si lo sustituimos ese valor en la ecuación de H2, obtenemos ese valor de H2 y si lo sustituyo en el balance, en este caso se cumple perfectamente, con lo cual el balance queda totalmente resuelto. Entonces este sería su primer ejemplo de balance macroscópico de energía térmica, que es el cálculo de una temperatura de flama. Voy a corregir, les digo, lo de la temperatura, lo voy a cambiar a TF para H2 y eso. Voy a cambiar ese errorcito que tenía aquí, ¿no? Para subirlo a la Meet, lo van a tener en la Meet del ejemplo para que lo puedan visualizar las veces que quieran. Y bueno, de si no, tienen también esta clase para que lo vayan viendo, ¿no? Entonces nos vemos la siguiente, que vamos a ver otro ejemplo de balance macroscópico de energía térmica. Ahí ya vamos a ver cómo se aplica un diagrama de Sankey. En este caso no tiene mucho chiste, solo hay una entrada de calor y hay una o dos salidas, ¿no? Entonces no es muy vistoso, pero ya el que sigue sí lo vamos a ver. Entonces nos vemos la siguiente clase, muchachos. Cuídense mucho. Hasta pronto.